Hoy 30 de diciembre nos encontramos en el sexto día de la octava de Pascua y la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 2, 36 al 40. El texto dice así: En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. El contexto del relato que les acabo de leer es el siguiente. María y José, esa joven pareja con un niño de apenas mes y medio de nacido, había subido al templo de Jerusalén para cumplir con lo mandado por la ley. Y al entrar al templo se encontró con el anciano Simeón, quien, emocionado al ver a Jesús, lo reconoció como el Mesías Salvador, lo tomó en brazos y lo alabó públicamente como la luz de las naciones y la gloria de Israel. En ese momento Simeón profetizó que Jesús será un signo de contradicción para bien de unos y mal de otros. Y por tal motivo le anunció a su madre que una espada le atravesará el corazón. Es decir, que María sufrirá porque los del mundo le matarán al hijo. Sin embargo, esto permitirá saber quién es quién está con Dios y quién está contra él. Inmediatamente después se acercó otra anciana, Ana, quien así como Simeón, también profetizará acerca de Jesús. Se trata pues de dos ancianos, hombre y mujer, religiosos y honestos, que se encontraron en el templo con Jesús recién nacido. De Simeón, Lucas nos dice que era un hombre justo y piadoso que esperaba el consuelo de Israel. Y de Ana, nos dice que era una mujer de Dios, que no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Es decir, una mujer plenamente al servicio del Señor y solo haciendo lo que Él quería. Como dijimos ya, este capítulo es principalmente una reflexión teológica de Lucas. Lucas, mediante estos ancianos, sus edades y sus palabras, nos va a ir revelando quién es Jesús, de quién nos hablará en lo que sigue de su obra. De modo que sepamos de antemano de quién se trata. Y nos adelanta además que Jesús tendrá una vida difícil, pues será rechazado y asesinado, pero que finalmente la entrega de su vida será de enorme beneficio para el mundo y en concreto para su pueblo Israel. Veamos pues qué nos enseña Lucas a través de Ana. Dice el texto que había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta información está llena de significado. El nombre de Ana significa gracia, gracia de Dios, y nos dice Lucas que era una profetisa, es decir, una mujer que podía leer los signos de Dios en la historia y también capaz de reconocer en Jesús, recién nacido, al Mesías esperado. Por siglos Dios no había hablado por medio de profetas, y que ahora lo haga significa que estamos en los tiempos del Mesías, en donde todos profetizarán. El texto nos dice que Ana era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Aser, que significa felicidad, fue uno de los hijos de Jacob, y su tribu fue una de las 10 tribus del norte que se perdieron con la invasión de Asiria. Después de la invasión de Asiria, solo quedaron 2 tribus en el sur, la de Judá y la de Benjamín. La más importante era la de Judá, y de allí que a los descendientes de Israel se les llame judíos. David era de la tribu de Judá, y el Mesías esperado sería también de esa misma tribu. La mención de la tribu de Aser podría indicar que esa parte del pueblo de Israel que se había perdido, ahora Jesús la va a recuperar. Luego Lucas nos cuenta algo de la historia de Ana. Dice el texto que era una mujer muy anciana,
De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. El texto griego dice que fue virgen hasta que se casó y que luego vivió 7 años casada. Al enviudar experimentó el dolor de quedar viuda, con lo que significaba en esos tiempos quedar viuda. Sin embargo, no fue una mujer que vivió amargada con Dios, sino más bien se puso a su servicio y llegó hasta los 84 años. 84 es 12 por 7, en donde 7 es el número de la plenitud, de la perfección, y 12 es el número de las tribus de Israel. Esto nos indica que Ana encarna la plenitud de las tribus de Israel, de todo el pueblo, quien por siglos, llenos de esperanza, había vivido en espera del Mesías. Y dice el texto que acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Agradecía a Dios, pues finalmente se había acordado de su pueblo. Y entonces anuncia a todos los que esperaban la liberación de Israel, es decir, a los que esperaban al Mesías, que Jesús es el esperado. Pero en ese tiempo ya no todos esperaban al Mesías, muchos ya habían perdido la esperanza. Sin embargo, un grupo continuó esperando contra toda esperanza. Y a ellos, Ana les anuncia con alegría que sus esperanzas se han cumplido en Jesús. El relato termina diciéndonos que cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. María, José y el niño fueron a vivir al pequeñísimo y desconocido pueblito de Nazaret. Después de decirnos Lucas dónde vivirá y se criará Jesús, nos resume en pocas palabras toda la infancia de Jesús hasta que tuvo 12 años. Después Lucas nos relatará lo que sucedió en Jerusalén a la edad de 12 años. ¿Pero qué pasó en esos primeros 12 años? ¿Y qué pasó después del incidente en Jerusalén hasta que estuvo más de 30 años, que fue cuando empezó a anunciar públicamente la buena noticia del reinado de Dios? Bueno, pues a todos estos primeros más de 30 años de la vida de Jesús se los conoce como su vida oculta. Pero oculta no en el sentido de escondida, sino en el sentido de desconocida, pues nada se sabe de ella. No hay ningún documento o texto o fuente o referencia alguna que nos diga algo de estos años de la vida de Jesús. No hay nada. ¿Y por qué los evangelios no nos dicen casi nada de estos años? Porque, como ya dijimos, los evangelios no son biografías de Jesús, son más bien catecismos. Y el objetivo de los catecismos no es contarnos la vida de Jesús, sino enseñarnos acerca de él. Ellos se escribieron para demostrarnos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan 20, 30, 31 lo dice con toda claridad. Jesús realizó, dice Juan, otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, el evangelista nos dice que él ha podido escribir mucho acerca de Jesús, pero que solo ha escrito lo que demuestra que él es el Mesías. Es decir, todo otro hecho de la vida de Jesús que no ayude a demostrar que él es el Mesías, no ha sido escrito por Juan, ni por los demás evangelios. ¿Y esto qué significa? Significa que durante sus más de 30 años de infancia, juventud y adultez, Jesús no hizo absolutamente nada que demostrase que fuese el Mesías. Durante todos esos años vivió como un niño, luego como un joven campesino, hijo de artesano, y después como un honesto carpintero de Nazaret, total y completamente normal. Fue un campesino más, excepto que tuvo una inteligencia extraordinaria, una personalidad encantadora y una bondad que debió llamar la atención. Pero nada hizo que haya indicado que sea el Mesías esperado. Por eso los de su propio pueblo se extrañan
nos dice Marcos 6, cuando vuelve después de hacerse bautizar por Juan y lo escuchan. Dice el texto que la multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿y de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María? Es decir, la gente de su propio pueblo, en donde vivió más de 30 años, se asombra al escuchar a Jesús, pues mientras vivió entre ellos, nunca demostró esa sabiduría. Pero mucho se ha especulado acerca de la vida de Jesús durante estos años desconocidos, y se han deducido extrañas teorías de lo que hizo en esos años. Todas esas teorías no tienen ni pies ni cabeza, pues no hay documento alguno que las avale. Son meras fantasías febriles de quienes no siguen un riguroso método científico para probar una hipótesis. Volviendo al texto de hoy, lo más razonable es pensar que Jesús todos esos años vivió en Nazaret. De lo contrario, los judíos, que son muy nacionalistas, lo hubiesen rechazado. Y como cualquier otro niño del lugar, fue creciendo física, psicológica y espiritualmente. Y aprendió todo lo que supo. Aprendió de la historia de su pueblo, de la religión, de las costumbres de su tierra. Y por supuesto, de sus padres debió aprender a orar, a conocer a su Padre y a amarlo sobre todas las cosas. La expresión llenarse de sabiduría indica que fue conociendo la voluntad de su Padre. Es decir, aprendió a discernir. Y desde muy pequeño debió haber elegido hacer solo lo que su Padre quiere. Y por eso nos dice el texto que la gracia del Señor lo acompañaba. Y como dice la carta a los Hebreos 4:15, Jesús, probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, pues cada vez que eligió, lo hizo en favor de su Padre, haciendo siempre su voluntad. Pidámosle pues a Jesús, que nos entiende, porque fue igual a nosotros en todo, que nos ayude a llegar algún día a ser como Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.